Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. El Abogado Responde, en la medida de lo posible, pues trata temas de cierta actualidad, ¿no? Que le damos un poquito, obviamente, de toque jurídico y un poquito explicar qué hay detrás de esos temas de actualidad. Fíjense que la semana pasada tratamos temas que desgraciadamente han sido actualidad tanto en los últimos meses como son delitos sexuales, ¿no? Bien, en esta semana, pues tristemente la actualidad manda esa catástrofe de grandes dimensiones que se está cebando en el Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, a la que por supuesto pues, a las personas que nos siguen, que sabemos que algunos hay de la Comunidad Valenciana a través de Internet, pues les mandamos un cariñosísimo saludo. Y bueno, pues para explicar un poquito algo de esta catástrofe, de las medidas que se pudieron tomar y que aún de alguna forma se puedan tomar, pues tenemos aquí a un técnico de prevención de riesgos que los buenos aficionados al programa ya lo conocerán porque estuvo pues ya más de una ocasión con nosotros. Se trata de Jorge Paz. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, Juan. Y ante todo, muchas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Yo creo que es la tercera o cuarta vez, ¿no?, que vienes por aquí. Sí, puede ser. Gracias a vosotros. De nada, que va, gracias a ti, Jorge, que pertenece a la empresa Qualtis, ¿no?, una empresa de servicio de prevención, que bueno, pues ya hemos comentado en otros programas la gran diferencia que hay, y la verdad es que se está viendo ahora, ¿no?, la diferencia que hay entre prevenir, ¿no?, y curar. Vosotros estáis antes de que ocurra el accidente, ¿no?, siempre que podemos. Claro, siempre que se puede. Todas las medidas que sugerís, otra cosa es que se tomen, ¿no? Supongo que hay empresas, digamos, más colaboradoras que otras, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con el tamaño o con la actitud de los gerentes el que se implementen más o menos medidas de prevención? Tiene que ver con las dos, porque una va de la mano de la otra. Es decir, empresas que crecieron muy grandes es porque hay detrás un gerente, una empresa que tiene pues ganas de crecer y de hacer las cosas bien. Yo creo que va todo un poco unido. Siempre se piensa que el servicio de prevención potente va de mano solo de grandes empresas, pero claro, influye muchísimo, supongo, Jorge, la peligrosidad, ¿no? Porque sí, ¿qué mejores medidas de prevención puede tener una empresa grande, ¿no?, como nuestra comarca es Navantia, y desgraciadamente de vez en cuando tenemos accidentes incluso mortales, ¿no? Con lo cual esa relación de, por ser gran empresa, por tener mucho dinero para la prevención, no voy a tener accidentes, no funciona así. No, desgraciadamente no. Y como siempre decimos, Juan, lo que tratas de hacer desde el punto de vista preventivo es tratar de conseguir unas condiciones de trabajo lo más seguras posibles. Pero nadie tiene una varita mágica para que eso sea un automatismo para no tener accidentes. No debería de ser, mejor dicho, correlativo, pero no siempre es así. Es decir, no a mayor inversión obtienes mayores beneficios a nivel de prevención de riesgos laborales. Lo que sí tienes es menos sitios en donde, digamos, meter la cerilla para provocar una explosión. Jugamos, como siempre, con los mapas de riesgo, ¿no? La peligrosidad y la probabilidad, ¿no? Supongo que ahí influye mucho. Obviamente, las mejores medidas seguramente del mundo, lo hemos comentado en algún programa, son en las centrales nucleares. Pero claro, si llega a ocurrir algo, la catástrofe es bestial. Y no necesariamente, no es cierto que las empresas, cuanto más grandes o a nivel de servicios de prevención, se dedican a empresas también más grandes, sino a sectores más peligrosos. Pero también no hay que perder de vista que la ley de prevención afecta a todo el mundo, es decir, desde un kiosco hasta el astillero que tenemos aquí en Ferrol. Desde los más pequeños, aquí no se libra nadie. Es decir, todo el mundo, digamos que en este país la ley abarca y obliga al empresario, sea cual sea su tamaño y actividad, a proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores. Pero supongo que la gran amenaza que siempre tiene la empresa, aparte del peligro, es inspección de trabajo, ¿no? Siempre están pendientes de que no llegue o que no los coja en un renuncio. Supongo que inspección de trabajo inspecciona más las empresas peligrosas que las menos peligrosas, supongo, ¿no, Jorge? Sí, y además porque, ya digo, un poco volviendo hacia atrás, por mucho que tú pongas toda la carne en el asador por la propia actividad, pues no es lo mismo las situaciones de peligro que se generan en una empresa, por ejemplo, de construcción, que las que se generan en unos grandes almacenes o en una oficina. Bueno, en los almacenes hay caídas de clientes. Sí. A veces se ocurren estas cosas, incluso en administraciones públicas. Pero bueno, la casuística al final siempre cae del lado de... Tú cuando estás haciendo operaciones, por muy programadas y seguras que sean, como pueden ser subidas a escaleras, subidas a andamios, todos los días,
qué duda cabe que tienes muchísima más probabilidad de tener un accidente. Por muy bien que esté la escalera y todo lo que queramos. Pero no es lo mismo subir una escalera una vez cada semana en unas oficinas a coger un AZ que subir todos los días en una escalera que incluso puede estar en mejores condiciones en una obra que la de una oficina, pero es todos los días. Entonces yo creo que hay que hablar mucho de la frecuencia porque es la dosis, digamos. De hecho, supongo que los servicios de prevención, junto con las compañías de seguros, sois los que mejor analizáis las probabilidades de que ocurra un riesgo, ¿no? Sí, y más se hacía muchísimo más hincapié antes cuando los servicios de prevención, aquellos que provenimos de mutuas, formábamos parte de la mutua, porque era Sí, había interrelación y se era muy aprendía directa uno la relación, claro. Es decir, si tú hacías una buena prevención, la mutua tenía menos trabajo. tenía menos accidentes. Claro. Pero bueno, llegó un momento en que se creía que podría haber conflicto de intereses, ¿no? Por ahí iban los tiros, ¿no? Y sobre todo en aquellos servicios de prevención que, digamos, surgieron de forma independiente a las mutuas, de alguna manera se sintieron, por decirlo lo más agradablemente posible, agraviados. No podían competir, o no entendían ellas. Claro, no tenían los medios que teníamos los servicios de prevención que proveníamos de una mutua. Entonces, tenían razón en ese sentido. Y llegó incluso un poco a ser como una prolongación, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, Jorge. Había mutua, servicio de prevención y una entidad bancaria, ¿no? Incluso, que decir, o sea... Bueno, en nuestro caso no. Entidad bancaria yo creo que estaba más vinculadas a los seguros, digamos, de responsabilidad civil, de automóvil, de casa, de hogar, de vidas. Las mutuas, digamos, que siempre llevaron el apellido laboral. Es decir, todo lo vinculado al sector laboral, a todo lo que nos puede ocurrir trabajando. Es decir, una vez que acaba nuestro horario laboral o fuera de nuestro centro de trabajo, entraría dentro del ámbito de esas otras entidades que mencionas, de compañías de seguros. Y tú, ya sé que no es tu sector, pero ¿tú crees que es bueno que las compañías, que las entidades de crédito y banca lleven temas de seguros? Es decir, ¿tú crees que la sinergia es positiva? Pues no sabría qué decirte. No sabría qué decirte, porque yo creo que es un mundo muy opaco. No sé, no lo tengo claro. Muy bien. Bueno, si te parece, Jorge, entramos un poquito a lo que desgraciadamente es la noticia de la semana, del mes, probablemente del año y bueno, pues, parece que incluso podría ser de muchos años a la década. Todo lo que ha pasado en Valencia, desde el punto de vista de prevención, ¿qué crees que se pudo haber ocurrido? Desde la información que manejamos, obviamente, sí. No trabajas en Valencia, Jorge, pero supongo que tendrás contactos allí. ¿Crees que podrían tomarse medidas de prevención que no se han tomado, con los datos que manejas? Sí, yo creo que sí, y está en la cabeza de todos las más evidentes. Fíjate, la ley de prevención, casualmente, ordena a la empresa, le marca una serie de prioridades y dice, hay que tratar de evitar los riesgos en su origen. Es decir, combatir riesgos en origen. Eso es, digamos, una jerarquía que hay que seguir. No vale con dar, por ejemplo, frente a un riesgo de caída de altura, con dar un arnés e informar a la gente cómo se usa. No, dice, si es posible, en vez del arnés, coloque usted una barandilla para evitar una caída de más de 2 metros. Pues yo creo que en lo que está ocurriendo en Valencia cabe decir lo mismo. Es decir, si yo construyo en zonas en donde hay un potencial de riesgo superior a otras, lo que hay que tratar es de construir en sitios donde el riesgo sea mucho más minimizado. No tiene sentido construir en cauces de ríos, por muy secos y porque haya 20 años que no llueve, en esa serie de circunstancias, pero hay que darle salida a la naturaleza. Lo que pasa es que por esa regla 3 podemos hacer lo mismo con cauces de volcanes. Sí, y de hecho en nuestras islas, en las Islas Canarias, yo creo que un par de fotografías ilustrarían, y después que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando ocurre lo de La Palma, si nos vemos en esta situación. Bueno, en La Palma ya ocurrió. Exacto. En fin, estamos en un terreno que es el que es. Claro, con lo cual demuestra un poquito que a veces la clase política actúa muy a corto plazo. Bueno, vamos haciendo y luego ya veremos. Sí, ¿no?
Sí, y que además, pues yo creo que son muchos factores los que influyen, desde el punto de vista incluso personal, ¿vale? Yo no me imagino una persona que lleva toda la vida viviendo ahí, claro, tratar de convencer de que es un sitio peligroso, cuando igual es una casa que pasó desde tu bisabuelo hasta tus días. No hay una conciencia del peligro. De la misma manera que no la hay, pues en un sector de construcción, una persona que lleva toda la vida sin utilizar calzado de seguridad. Hasta que viene la siguiente generación, esa persona va a seguir usando zapatillas de casa. Desde los servicios de prevención, catástrofe en general, sea Valencia, sea el Prestige, sea La Palma, ¿os sirve, digamos, para elaborar planes de prevención futuros? No en gran medida, pero sin embargo sí que cuando suceden este tipo de situaciones, sí que las empresas que se ven implicadas nos reclaman información. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta mañana pues recibí una llamada de un consorcio de bomberos, el consorcio de bomberos de la provincia de La Coruña, a través de su coordinador, de Mauricio. Jorge, tenemos un problema, tenemos que mandar, igual no solo nosotros, sino que el resto de consorcios de todo el país, tenemos que mandar a bomberos a la zona de Valencia. ¿Qué vacunas necesitamos llevar puestas? Quiero decir que a veces no sabes bien el tipo de asesoramiento que te van a requerir, ¿no? Pues es un ejemplo claro. Pero, y entonces sí que aprendes en ese sentido. Que yo entiendo, Jorge, por lo que ahora comentas y por muchas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación, que parece un poquito como muy deslavazado, ¿no? Un poco la ayuda que están recibiendo los valencianos, es decir, ONG, asociaciones privadas, sí. Que si un equipo de bomberos por aquí, que si un equipo de... Quiero decir, no parece, ¿no?, que haya... Una coordinación. Que bueno, aparte de coordinación, una previsión de qué hacer en una catástrofe de estas dimensiones, lo cual parece increíble, ¿no? Sí, sobre todo en sitios como Valencia, o ya digo, como en las islas, veces, en donde sí que debería de haber un plan de contingencias real, porque planes sí que los hay, ¿eh? Y hay planes desde protección civil hasta bomberos, siempre tienen esa planificación. La Ley de Sistema Nacional de Protección Civil sí prevé, pero... Sí. Pero ¿por qué? Bueno, se ha visualizado obviamente el domingo en la visita de Su Majestad los Reyes y el presidente del gobierno, pero bueno, obviamente vemos muchas imágenes. Quiero decir, la sensación que tenemos es como que o no hay nada o no se está implementando por parte de las autoridades de todo tipo. Es decir, no... Claro, porque lo que comentas, no, seguramente lo habrá, ¿no? Pero, sí que lo hay. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué es, digamos, de alguna forma tarda tanto en llegar al ejército? Los servicios de bomberos, protección civil, parece que llegan a cuentagotas. Porque yo creo que en momentos de tanta tensión cuesta trabajo tomar políticamente una decisión. Es decir, yo creo que... Pero la inacción no está ayudando en nada a los afectados. No, pero yo creo que eso es inevitable. Y igual es más un producto de una decisión o de una serie de decisiones que requieren reflexión, y a veces tardar no es malo. Pero los nos acordamos del Prestige también. Sí, también. Sí, a veces hay fue lenta, en La Palma también fue muy lenta. A veces hay que... Pero los precedentes que comentas tampoco nos animan a que eso... Pero fueron decisiones precipitadas. Ah, bueno, ya. Es decir, en ese sentido. No, es muy fácil hablar a toro pasado. Pero lo que sí se pone de manifiesto es, tú si tienes ciertas áreas que son susceptibles de provocar una situación, aunque sea remotamente muy difícil, tú puedes prever algo. Y puedes decir, bueno, pues en estas situaciones hay edificaciones, hay personas viviendo en esta serie de sitios, y puede producirse pues una erupción, un volcán, un río de lava, unas lluvias intensas. Yo estaba pensando en Canarias, no en los volcanes, fíjate. Estoy pensando en lluvias torrenciales. Es decir, se está construyendo también en barrancos, lo que en Canarias llamamos barrancos, que realmente son cauces secos de ríos. Se está construyendo. Bueno, con la posibilidad de que un día se lleve todo. Es que... la naturaleza. Insisto, no nos llevemos las manos a la cabeza si vuelve a suceder. Si lo que está pasando en Valencia sucede en Canarias. Es tierra muy arcillosa, muy seca, que no es capaz de absorber el agua. Va a ocurrir. Por otra parte, Jorge, ¿no? Yo supongo que en materia de prevención
hay un gran componente de normativa comunitaria. De hecho, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95 es una transposición de varias directivas. Sí, ¿vale? Claro, Europa en estos momentos, tanto que le gusta arreglar a Europa en muchos temas, parece que no, tampoco está jugando ningún papel, ¿no?, en este asunto. Más allá de que los periódicos de Europa nos están poniendo a parir, bueno, más bien a los gobernantes, obviamente, no a los ciudadanos. Es decir, no se prevé nada a nivel europeo en situaciones de catástrofe. En principio hay una coordinación que se supone tiene que venir dada no solo a nivel de catástrofe, a todos los niveles, a nivel político. Y yo entiendo que sí que hay esa coordinación. Otra cosa es que a veces funcione mejor o peor, pero sí que existe. Porque nos damos cuenta en muchas ocasiones, Jorge, que obviamente la Unión Europea ha traído un montón de cosas buenas. En materia de prevención es un claro ejemplo, aunque tarda un poquitín, ¿no?, en llegar a la normativa. Sí, y en implantar, sobre todo. En implantarse. Pero parece que en situaciones complejas parece que estamos solos, ¿no? Bueno, sí, ¿tú crees? No, digo, porque la Unión Europea tampoco. Yo no tengo esa percepción, tampoco, no. pero bueno, quizás se eche de menos una política más real, quizá, más cercana al ciudadano. Cercana, porque sin embargo somos un país, y se está viendo ahora en estos días, somos un país muy colaborador. Sí, a nivel ciudadano, sociedad civil, sí. Exacto. Pero a nivel de sociedad somos muy solidarios. La Unión Europea, como no tiene un contingente que pueda dar respuesta, una serie de personas especializadas en catástrofes, porque Europa obviamente ha vivido catástrofes de todo tipo, que de alguna forma, pues, hombre, yo no digo que ellos dirijan, que no lo sé, pero sí que al menos participen en la solución. Sí. No sé, bueno, igual están haciéndolo, pero las imágenes que vemos igual son sesgadas, pero siempre estamos viendo voluntarios. Y no será porque realmente igual a nivel de Comunidad Económica Europea pues pesa más la palabra económica que la parte social. Europea. Entonces, igual también digamos que todo el mundo tiene su precaución o es muy cauta a la hora de meterse en terreno de otro país. Es decir, yo creo que hay un poco eso. Hay cierto temor a ser demasiado incisivo. Sí, lo que pasa es que es un poquito el argumento que también ha empleado el gobierno para no entrar muy a fondo, decir, bueno, si la comunidad autónoma quiere ayuda, que la pida, pero claro, los afectados ven que sí, que hay mucha gente que respeta, no sé qué línea de escalafón. Es que fíjate, pero al final... Sí, es trasladable. Al final los ciudadanos eso que se quedan... en falta, pues también lo echarán falta la comunidad autónoma e incluso, me aventuro a decir, dentro de la comunidad autónoma, los ayuntamientos limítrofes. Entonces, que han dicho que están desbordados, que no saben cómo... Claro. Porque yo entiendo que un ayuntamiento, sobre todo pequeño, porque los más afectados son ayuntamientos pequeñitos, yo entiendo que para un ayuntamiento pequeño esto obviamente excede completamente sus capacidades de... Bueno, pero digamos que la realidad se impone, es decir, fíjate que la gente que va hacia allí ahora, desde todas partes de España y de Europa, no se plantean si aquí acaba el límite de este ayuntamiento. Es decir, estamos bastante por encima a nivel de la sociedad civil, sin duda. Que el tema político y de franjas y de perdón, y de fronteras. Es decir, la gente no pensamos en ese sentido, como puedan pensar igual con todo el sentido desde un organismo. Un organismo tiene que pensar en eso, porque claro que es importante una frontera. Pero digamos que debería de diluirse, como tú bien dices, ante situaciones de este calibre. Sí, porque esto, tanta respeto digamos, a autoridades, es un poquito como si yo estoy en el mar o en una piscina, me estoy ahogando y la gente me ve y dice, ay, a ver si viene el socorrista. Sí. O sea, esto es cosa de él. Es que pasa, ¿eh? Tú fíjate, por ejemplo, trasladándolo al mundo laboral en un puerto. Si vamos al puerto, tú sabes que entras en un barco y según la bandera que sea, estás en otro país. E incluso las competencias a nivel de inspección de trabajo sobre prevención de riesgos laborales, un inspector de trabajo no va a querer subirse a un barco de forma tan fácil, porque sabe que no, o que tiene unas competencias muy limitadas. Otro ejemplo, un inspector de trabajo se puede meter en una mina o una cantera, pero tampoco le va a gustar
porque sabe que tiene una competencia limitada. Y allí quien tiene más peso es la inspección de minas. Quiero decir, hay una serie de competencias ahí, sabes, que no están muy bien definidas. Eso de alguna forma lo tenéis en cuenta en los planes de prevención, digamos, Sí. el nivel, sobre todo cuando, porque unas cosas en los planes de prevención que se prevén es obviamente los simulacros, ¿no? Ahí sí que se trata de hacer una coordinación de autoridades de distinto ámbito, ¿no? Supongo. Sí. Digo, sobre todo en grandes empresas, ¿no? Sí, y se hace. Y de hecho los simulacros pueden ir desde lo más sencillo, como bien conoces, hasta actuaciones que implican, pues como dice el dicho, tierra, mar y aire. Es decir, la implicación de helicópteros, salvamento marítimo, incluso intervención de fuerzas de seguridad del Estado a nivel militar. Es decir, un simulacro se puede plantar y se puede hacer de muchísimas maneras. Una cosa parecida a lo que hizo hace el mes pasado, creo recordar, lo hizo el Ayuntamiento de Coruña, creo que hizo un simulacro, ¿no?, de mandar por móvil una alerta ciudadana. Sí, ¿no? es verdad. Una cosa parecida, ¿no? Sí, estaba todo el mundo revolucionado. Pero bueno, es bueno, ¿no?, que se palpe pues un poquito cómo reacciona la gente, que sepan efectivamente qué protocolo de alguna forma se seguiría en caso de que la emergencia fuese real, ¿no? Y es una manera de aprovechar la telefonía móvil, que cada vez, pues, no descubro nada, ¿no?, diciendo que cada vez dependemos más de ese aparato, que antes solo valía para hacer una llamada y ahora vale prácticamente para todo, si se utiliza bien. Eso obviamente ya están muy presentes, ¿no?, todas las nuevas tecnologías en los planes de prevención, en los equipos de respuesta inmediata, ¿no? Ahí la tecnología es clave, ¿no?, como salvo, obviamente, iba a decir salvo en casos de catástrofe total, pero bueno, creo que la línea de los móviles sigue activando, ¿no?, para el servicio de... el 112 siempre, sí. Incluso, pues se verá estos días, incluso la gente que lleve el móvil, que haya quedado atrapada, pues seguramente tenga una señal. Es decir, vale incluso para cosas que antes en las que antes no se pensaba. Sí, que era completamente imposible, ¿no?, a veces. Pero de todas formas, a pesar de todo eso, siguen costándoles, ¿no?, encontrar a la gente desaparecida. Sí, porque Juan, date cuenta que, en fin, costando y que ahí no puedes correr tampoco. Es decir, somos muy frágiles, es decir, somos de carne y hueso y lo que tienes encima hay hormigón, hay hierro. El lodo que pesa mucho. Es decir, no puedes correr. Y al mismo tiempo, y paradójicamente, si no corres, es fundamental las primeras horas de actuación. Son situaciones muy estresantes y complicadas. Es decir, tú si hablas con un bombero, como nos tiene ocurrido, tienen muchísimo estrés postraumático cuando hacen intervenciones de este tipo. Date cuenta que están levantando cadáveres, no siempre de la manera más bonita. Es decir, son shocks, son situaciones, y sobre todo, que lo comentan mucho, cuando tú estás viendo una persona y quieres intentar salvarla y ves que se te está yendo porque no eres capaz. Sí, y me viene a la cabeza, seguramente que todos recordaremos aquella famosa niña que estaba en un pozo atrapada. Os quiero decir, ¿qué haces? No puedes sacar de allí a la niña. Sí, de los servicios de prevención, supongo que también haréis preparación psicológica, ¿no?, de la gente, sobre todo los profesionales. Menos de la que se debiera, pero sí. Y de hecho, orientado a sectores de salvamento, tipo bomberos, asistencia sanitaria, 061, se dan cursos. Sí. Hay muchos famosos que están, bueno, sus experiencias personales o de gente cercana, que están alertando de lo poquito, ¿no?, que se incide en la salud mental a nivel de educación, a nivel profesional. Desde los servicios de prevención se puede decir que hay mucho en lo que, digamos, aún avanzar en materia de preparar a la gente en salud mental. Sí. Lo bueno es que nos queda mucho camino y mucho que hacer. Lo malo es que estamos aún en pañales. Es decir, una de las tres disciplinas, que es la psicosociología aplicada al mundo laboral, es muy incipiente. Muy verde aún. Sí, eso está muy verde. Pero el hecho de que haya tantas bajas laborales por estrés no alerta un poquito a que desde el punto de vista legal se cambie la normativa y se obligue, porque va a ser la única manera. Va a ser difícil, Juan, porque yo creo que es resultado de la vorágine del mundo en el que vivimos. Es decir, vamos todos a correr. Es decir,
poniendo otra vez el ejemplo que ponías de lo que sucede en Valencia, no fue claro el mensaje de que no se podía ir a trabajar. No fue contundente. Prohibiros salir Claro. de sus casas. Eso nunca se dijo. Con el COVID se fue Sí, bastante ahí sí tajante. fue claro, pero en esto no. Pero en esto, claro, tú dices, bueno, pues no ha de ser tan grave. Sí, hay aquí gente que con las valoró, él Sí. dijo, bueno, hombre, si me quedo en casa parece que soy un vago, ¿no? Claro, y aquí las alertas, en Galicia, por ejemplo, las alertas que tenemos de temporal, se cierran colegios y se tal. Tú puedes salir, pero yo creo que te... Habría que ser más contundente. Mire, Sí. prohibiros salir de sus Aquí lo casas. El hacemos riesgo vital es muy alto. Exacto. A veces vale la pena exagerar. Sí, 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 sí. Bueno, Jorge, pues yo creo que a la gente pues un poquito le ha quedado algo más claro todo este mundo de la prevención que, bueno, se ve desgraciadamente pues patente que es tan importante, ¿no? Si se puede prevenir, bueno, pues, obviamente no hay que lamentar, como dice el refrán. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros, como siempre, Juan. Gracias. Bien, amigos, pues esto ha sido el programa El Abogado Responde de hoy. Centrado obviamente en la actualidad, lo cual tratamos en todo momento de seguir. Nada más, que pasen un muy buen fin de semana y los vemos la próxima semana aquí en El Abogado Responde en Dios.